En tiempos antiguos, la batalla entre el bien y el mal siempre estuvo presente en la historia de la humanidad. La Biblia nos revela cómo el diablo, astuto y persistente, busca destruir a los elegidos de Dios. Pero, ¿cuál es el secreto que él usa para intentar desviar a los justos del camino de la salvación? Vamos a explorar esta historia que nos trae importantes reflexiones sobre fe, resistencia y la infinita misericordia divina. En los recovecos más profundos de la historia cósmica, antes incluso del surgimiento de la humanidad, existía un ángel de luz, brillante y poderoso, conocido como Lucifer. Era el más bello y resplandeciente de todos los ángeles, creado por Dios con dones y habilidades extraordinarias. Pero, como muchas historias trágicas, su corazón fue corrompido por el orgullo y la ambición. Lucifer, deslumbrado por su propia belleza y poder, deseó algo que no le pertenecía, el trono del Altísimo. Su sed de poder lo llevó a desafiar al Creador, intentando usurpar el trono celestial. La batalla que siguió en el cielo fue intensa, involucrando legiones de ángeles fieles a Dios contra los seguidores de Lucifer. Sin embargo, la fuerza y la justicia divina prevalecieron. Lucifer y sus ángeles rebeldes fueron derrotados y expulsados del cielo, cayendo en desgracia. De ángel de luz, Lucifer se transformó en Satanás, el adversario, cargando consigo un profundo odio hacia Dios y hacia todo lo que él había creado. Este odio se convirtió en el combustible para su incesante búsqueda de venganza. Expulsado del cielo, Satanás comenzó a vagar por la tierra, buscando maneras de sabotear los planes divinos. Su rencor se dirigió especialmente contra los elegidos de Dios, aquellos que fueron destinados a cumplir misiones importantes y a esparcir la luz divina en el mundo. Sabía que, para alcanzar a Dios, debía destruir la fe y la pureza de aquellos que le eran más queridos. Así, Satanás desarrolló un arsenal de tácticas insidiosas para engañar, seducir y corromper a los siervos de Dios. Su primer gran intento de sabotear el plan divino se dio en el jardín del Edén, donde la humanidad daba sus primeros pasos. Fue allí, entre los frondosos árboles y los ríos de aguas cristalinas, donde implementó su plan más astuto hasta entonces. En el sereno jardín del Edén, donde todas las creaciones de Dios coexistían en perfecta armonía, vivían Adán y Eva, los primeros seres humanos. Dios les había concedido todo lo que necesitaban, frutos jugosos, aguas límpidas y la presencia constante del Creador. Solo una única restricción les había sido dada: no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Fue en este entorno idílico que Satanás, disfrazado como una serpiente astuta, encontró la oportunidad perfecta para sembrar la duda y la desobediencia. Acercándose a Eva, cuestionó la prohibición divina, plantando semillas de incertidumbre en su corazón. ¿Fue eso realmente lo que dijo Dios?, susurró con una mirada penetrante. ¿Que no deben comer de ningún fruto del jardín? Eva, aún inocente en las artimañas de la tentación, respondió que podían comer de todos los frutos, excepto de aquel que estaba en medio del jardín. Pues, en el día que de él coman, ciertamente morirán, explicó ella, citando la orden divina. La serpiente, entonces, lanzó su mayor arma, la mentira mezclada con verdades a medias. Ciertamente no morirán, dijo con una voz seductora. Dios sabe que, en el día que de él coman, se abrirán sus ojos, y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. La duda floreció en Eva. La promesa de sabiduría y poder era demasiado tentadora para resistir. Con una mirada vacilante, extendió la mano y recogió el fruto prohibido. Al morderlo, sintió una mezcla de placer y pavor, y ofreció a Adán, que, sin cuestionar, también comió del fruto. Inmediatamente, sus ojos se abrieron, pero no para la gloria que esperaban. En lugar de eso, percibieron su desnudez y sintieron vergüenza por primera vez. La armonía del Edén se rompió. Se escondieron de Dios, sintiendo el peso del pecado recién descubierto. Cuando Dios caminó por el jardín, llamó a Adán y Eva, y ellos, temblando, confesaron su acto de desobediencia. Las consecuencias fueron severas: expulsados del Edén, fueron condenados a vivir en un mundo de dolor, arduo trabajo y mortalidad. La entrada del pecado en el mundo trajo una nueva realidad de sufrimiento y separación de Dios.
La victoria inicial de Satanás en el Edén estableció un patrón de cómo operaría en los corazones humanos, a través de la tentación, la duda y la desobediencia. Pero, incluso en este momento sombrío, Dios prometió un futuro redentor, un descendiente de Eva que aplastaría la cabeza de la serpiente, ofreciendo esperanza y salvación para la humanidad. En tiempos antiguos, había un hombre justo y temeroso de Dios llamado Job. Su integridad y devoción eran conocidas en toda la tierra de Uz. Job era bendecido con una gran familia, riquezas inmensurables y una salud robusta. Su vida era un testimonio de la bondad de Dios hacia aquellos que le sirven fielmente. Sin embargo, en los recovecos celestiales, una conversación intrigante estaba a punto de cambiar el destino de Job. Satanás, aún buscando maneras de desafiar la justicia divina, se presentó ante Dios. ¿Has observado a mi siervo Job?, preguntó Dios, orgulloso de la devoción de Job. No hay nadie en la tierra como él, íntegro, recto, temeroso de Dios y que se aparta del mal. Satanás, siempre el acusador, replicó, ¿acaso Job teme a Dios en vano? ¿No lo ha cercado con una protección, a él, su casa y todo lo que tiene? Pero extiende tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu propia cara. Dios, confiado en la fe de Job, permitió que Satanás probara a su siervo, pero con una condición: no podía tocar su vida. Y así comenzó una serie de pruebas que llevarían a Job al límite de su resistencia. En un solo día, Job perdió todo lo que poseía. Sus rebaños fueron robados, sus siervos muertos y, lo más doloroso de todo, sus hijos e hijas perdieron la vida en un trágico accidente. El dolor que Job sintió era inimaginable, pero él mantuvo su fe, rasgando sus vestiduras y adorando a Dios. El Señor lo dio, el Señor lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Satanás, sin embargo, no estaba satisfecho. Volvió a desafiar a Dios, argumentando que la salud de Job aún estaba intacta. Dios, entonces, permitió que Satanás hiriera a Job con llagas terribles, pero preservando su vida. Job fue acometido por úlceras dolorosas desde la planta de los pies hasta la coronilla. Se sentó en cenizas, rascándose sus llagas con un pedazo de cerámica, mientras su esposa, desesperada, le decía: ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Pero Job, con una fe inquebrantable, respondió: hablas como una mujer insensata. ¿Recibiremos de Dios el bien, y no recibiremos también el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. 3 amigos de Job vinieron para consolarlo, pero acabaron cuestionando su integridad, sugiriendo que sus sufrimientos eran resultado de algún pecado oculto. Job, incluso en medio del dolor y la incomprensión, defendió su inocencia y continuó buscando respuestas de Dios. Finalmente, Dios respondió a Job, no con explicaciones, sino con preguntas que revelaron la inmensidad y la majestad de sus planes. Job, reconociendo su limitación y la soberanía de Dios, respondió con humildad y arrepentimiento. Dios restauró la suerte de Job, dándole el doble de todo lo que poseía antes. Sus hermanos y hermanas vinieron a él, y él fue nuevamente bendecido con hijos e hijas. Job vivió muchos años después de sus pruebas, viendo a sus descendientes hasta la 4ª generación. La historia de Job nos enseña sobre la resiliencia de la fe y la confianza en la soberanía de Dios, incluso cuando no entendemos los motivos de nuestros sufrimientos. La victoria de Job sobre las pruebas de Satanás es un testimonio eterno de que la fe genuina puede resistir cualquier adversidad. En una noche tranquila, en la cúspide de su reinado, el rey David paseaba por la terraza del palacio cuando vio a una hermosa mujer bañándose. Su nombre era Betsabé, esposa de Urías, uno de los valientes soldados de David. El deseo creció en el corazón del rey, y él mandó llamarla. David, cediendo a la tentación, cometió adulterio con Betsabé, y ella quedó embarazada. Desesperado por ocultar su pecado, David intentó traer a Urías de regreso del campo de batalla, con la esperanza de que él pasara la noche con su esposa y creyera ser el padre del hijo que ella esperaba. Sin embargo, Urías, fiel a su deber y a sus compañeros de guerra, se negó a disfrutar del confort de su hogar mientras sus colegas aún estaban en combate. Frustrado con la integridad de Urías, David tomó una decisión aún más oscura. Envió a Urías de regreso a la línea del frente con una carta para Joab, el comandante del ejército,
instruyéndole a colocar a Urías donde la batalla fuera más feroz y luego retirarse, dejándolo a merced de los enemigos. El plan de David fue ejecutado y Urías murió en combate. Después del periodo de luto, David tomó a Betsabé como su esposa. Pero lo que David intentó ocultar a los hombres, no pudo ocultar a Dios. El Señor envió al profeta Natán a David con una parábola que revelaba la gravedad de su pecado. Natán contó la historia de un hombre rico que, en lugar de usar sus propias ovejas, robó la única corderita de un hombre pobre para servir de comida a un viajero. Indignado con la injusticia, David declaró que el hombre rico merecía morir. Natán entonces reveló a David: «Tú eres ese hombre». Confrontado con la verdad, David fue tomado por el arrepentimiento y confesó su pecado ante Dios. Aunque Dios perdonó a David, las consecuencias de sus acciones fueron severas. El hijo nacido de su adulterio con Betsabé enfermó gravemente y, a pesar de las súplicas de David, murió. Sin embargo, la historia no termina solo en tragedia. David y Betsabé tuvieron otro hijo, Salomón, que se convertiría en uno de los mayores reyes de Israel, conocido por su sabiduría y justicia. A través de Salomón, la línea de David fue preservada y, eventualmente, de esa misma línea, nacería Jesucristo, el Salvador del mundo. La historia de David y Betsabé es un poderoso recordatorio de que, aunque todos pueden caer en la tentación y el pecado, el arrepentimiento sincero puede traer redención. También nos muestra que las acciones tienen consecuencias y que, incluso los más elegidos, pueden sucumbir a las debilidades humanas. Después de ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto, donde ayunó durante 40 días y 40 noches. Durante ese tiempo, se preparó para su misión en la tierra. Pero, al final del ayuno, cuando estaba físicamente debilitado, el diablo se acercó, listo para intentar desviarlo de su propósito divino. La primera tentación fue dirigida a su necesidad física. Satanás, astuto, dijo: «Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes». Con hambre y débil, la sugerencia de transformar piedras en pan podría haber sido irresistible para muchos. Pero Jesús, lleno del Espíritu y de la palabra de Dios, respondió con firmeza: «Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». El diablo, viendo que la primera tentativa había fallado, llevó a Jesús a la ciudad santa, Jerusalén, y lo puso en el punto más alto del templo. Nuevamente, lo desafió: «Si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra». Utilizando las Escrituras para engañar, Satanás intentó manipular la situación. Sin embargo, Jesús, conociendo la verdadera intención detrás de las palabras del enemigo, replicó: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». En la última tentativa, Satanás llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Entonces, dijo: «Todo esto te daré si, postrado, me adoras». Esta fue la tentación de poder y gloria, un atajo para la conquista sin necesidad de sufrimiento y sacrificio. Jesús, sin embargo, no se dejó engañar por las promesas vanas. Con autoridad, declaró: «Vete, Satanás. Porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás». Ante la resistencia inquebrantable de Jesús, el diablo lo dejó, y los ángeles vinieron para servirlo y consolarlo. La victoria de Jesús sobre las tentaciones en el desierto marcó el inicio de su ministerio, demostrando que, con la fuerza de la palabra de Dios y una fe inquebrantable, es posible resistir las más poderosas seducciones del enemigo. Este pasaje no es solo un relato histórico, sino una poderosa lección sobre la importancia de la resistencia espiritual y la confianza en Dios. Jesús nos mostró que, incluso en los momentos de mayor debilidad, podemos encontrar fuerza en la palabra divina y en el compromiso con nuestra fe. A lo largo de la historia bíblica, hay innumerables ejemplos de la intervención divina en momentos críticos, donde la fe y la obediencia de los elegidos resultaron en milagros y protección. Estas historias son testimonios poderosos del cuidado y la misericordia de Dios. Uno de estos ejemplos es Noé, un hombre justo e íntegro en una época de gran corrupción y maldad en la tierra. Dios decidió purificar el mundo con un diluvio,
pero eligió salvar a Noé y su familia debido a su fe. Instruido por Dios, Noé construyó un arca para preservar la vida durante el cataclismo. Durante 40 días y 40 noches, las lluvias torrenciales cubrieron la tierra, pero Noé, su familia y todos los animales que él llevó en el arca fueron protegidos. Después del diluvio, Dios hizo una alianza con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con agua y colocando el arco iris como señal de esta promesa eterna. Otro ejemplo es Moisés, llamado por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Moisés enfrentó al faraón, armado solo con la promesa divina y un cayado. Dios envió 10 plagas devastadoras a Egipto, culminando en la muerte de los primogénitos, lo que finalmente convenció al faraón de dejar que el pueblo de Israel se fuera. Cuando el ejército egipcio persiguió a los israelitas hasta el Mar Rojo, Dios realizó uno de los milagros más grandiosos, dividió el mar, permitiendo que los israelitas pasaran a pie seco, y luego lo cerró sobre los egipcios. Este acto de liberación se convirtió en un símbolo eterno de la salvación y el poder de Dios. También encontramos la historia de Daniel, un joven judío llevado cautivo a Babilonia. Daniel era conocido por su fe inquebrantable y su devoción a Dios, lo que lo colocó en una posición de favor e influencia, pero también de gran peligro. Cuando se promulgó una ley prohibiendo la oración a cualquier dios u hombre, excepto al rey, Daniel continuó orando a Dios 3 veces al día. Sus enemigos lo denunciaron, y fue arrojado al foso de los leones. Sin embargo, Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones, y Daniel fue encontrado ileso a la mañana siguiente. El rey Darío, impresionado con la fe de Daniel y el poder de su Dios, decretó que todos en el reino debían temer y reverenciar al Dios de Daniel. Estas historias ilustran cómo la intervención divina ocurre cuando los elegidos demuestran una fe inquebrantable y obediencia a Dios, incluso ante las mayores adversidades. Noé, Moisés y Daniel fueron protegidos y guiados por Dios en momentos de extrema crisis, demostrando que la confianza en el poder divino es recompensada con milagros y salvación. A lo largo de esta narrativa, hemos explorado historias poderosas de fe, tentación y redención. Desde la caída de Lucifer y la primera tentación en el jardín del Edén hasta la victoria de Jesús en el desierto y las intervenciones divinas en la vida de Noé, Moisés y Daniel, hemos visto cómo el diablo intenta incesantemente destruir a los elegidos de Dios. Sin embargo, estas historias también nos muestran que, con fe y obediencia, podemos superar cualquier adversidad. La lección más importante que podemos extraer de estas historias es la importancia de la fe inquebrantable y la resistencia espiritual. Los elegidos de Dios enfrentaron desafíos inmensos, pero en cada situación, confiaron en el poder y la misericordia divina. Job, incluso en medio de dolores insoportables, mantuvo su integridad y fue recompensado. David, tras su caída, buscó el perdón de Dios y encontró redención. Jesús, enfrentando al diablo en el desierto, resistió las tentaciones con la palabra de Dios, mostrándonos el camino para vencer las trampas del enemigo. Estos ejemplos nos enseñan que la verdadera fuerza no viene de la ausencia de dificultades, sino de la capacidad de enfrentarlas con fe y confianza en Dios. La historia de Noé nos recuerda que, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece estar desmoronándose, la obediencia a Dios puede salvarnos. Moisés nos muestra que, con Dios a nuestro lado, podemos liberarnos de las mayores esclavitudes y alcanzar la verdadera libertad. Y Daniel nos inspira a mantener nuestra devoción, incluso cuando el mundo nos presiona para abandonar nuestra fe. Por lo tanto, la reflexión final es clara: el secreto del diablo para destruir a los elegidos es la tentación, la mentira y la duda, pero el arma más poderosa contra él es la fe inquebrantable en Dios. Somos llamados a fortalecer nuestra fe diariamente, a buscar la presencia divina en todas las circunstancias y a reconocer las tácticas del enemigo. Con la palabra de Dios como nuestra espada y la oración como nuestro escudo, podemos resistir cualquier tentación y vencer cualquier adversidad. Que podamos aprender de los ejemplos de los grandes personajes bíblicos y aplicar estas lecciones en nuestras vidas. Que nuestra fe sea un faro en tiempos de oscuridad, y nuestra obediencia, un testimonio de la grandeza y la misericordia de Dios. Y que, en todas las cosas, podamos decir como Job: el Señor lo dio, el Señor lo quitó, bendito sea el nombre del Señor.